Bendiciones, bendiciones, bienvenidos una vez más al programa Todas las Luces de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Hoy tenemos la sección de falsas enseñanzas y falsos profetas. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy no estoy con mi esposa, pero igual vamos a hacer el programa y vamos a tratar de hacerlo bastante entretenido. Hoy tenemos un programa muy especial porque voy a estar contando parte de mi testimonio para poder llegar a empezar a hablar de un falso pastor llamado Joel Isaac Stefanini. Este hombre es el hijo de Joel Stefanini, que es el fundador del ministerio IEPIM, ¿sí? Es su papá, el fundador. Y vamos a estar hablando de este falso pastor. Vamos a estar viendo un video que hemos conseguido. Vamos a estar viendo también una falsa enseñanza que él da en ese video. Pero vamos a tocar muchas cosas sobre este falso pastor. Antes de comenzar, te quiero pasar el número de la radio para que te puedas comunicar. El número de la radio es 11 62 13 55 30. Te lo vuelvo a repetir: 11 62 13 55 30. Así que vamos a empezar con este programa. Yo voy a empezar a contar parte de mi testimonio para poder llegar a este falso pastor, para que la gente que se congrega aún en ese ministerio abra los ojos, porque hay muchas cosas sucias y muchas cosas que son antibíblicas en ese lugar. Yo te doy un consejo, está en vos si querés salir de ese lugar o no. Si querés, quédate, como tú quieras, ¿sí? Yo te voy a contar mi experiencia en ese lugar y te voy a hablar de este falso pastor, Joel Isaac Stefanini. Él era mi pastor. Para aquellos que se preguntan y que andan hablando a espaldas, diciendo: ¿quién es el pastor del que habla por la radio? ¿Quién es el que lo levantó para que él diga que tiene un ministerio? ¿Quién es el que lo levantó? Bueno, yo te voy a contar parte de mi testimonio para que veas cómo he llegado a empezar a ejercer el ministerio que Dios me dio, el cual Él me dijo que le llame Esperanza para tu Vida. Así que te voy a empezar a contar. Mi niñez fue con mi padrastro, porque mi padre me había dejado a los 4 años de edad y yo me crié con mi padrastro. Recién a los 18 años lo volví a ver a mi padre. Yo estaba en el mundo, estaba metido en las drogas. A los 18 años empecé a consumir marihuana, cigarrillo, bebidas alcohólicas, yéndome a las noches, a los bailes. Y recién conocí a Cristo a los 19 años. A los 19 años conocí a Cristo. O sea que tuve 1 año y monedas en la droga. Pero fue un año intenso en la droga, porque hasta llegué a vender droga. Todos los días consumía, tenía droga para tirar para arriba. Consumía todo el tiempo. No estudiaba y lo que ganaba trabajando me lo gastaba en drogas. Cuando yo conocí a Dios a los 19 años, Dios empezó a restaurar todo mi contorno. Pude perdonar a mi padre que me había abandonado a los 4 años. Con mi padrastro no tenía una buena relación. Muchas veces llegamos a irnos a las manos y terminábamos mal. Cuando conocí a Cristo, Dios restauró de tal manera la relación con mi padrastro que hoy en día tenemos una relación muy cercana. Mi padre, que me había dejado a los 4 años de edad, falleció ya hace 7 años atrás. Pero como te dije al principio, no voy a contar mucho de mi testimonio. Quiero hacer una introducción para poder llegar al falso pastor Joel Stefanini. Joel Isaac Stefanini. Le llaman también Bebo o le decían Junior. Bueno, cuando yo conocí a Dios a los 19 años, habían pasado 3 meses, el cual yo simplemente iba a la iglesia y me sentaba. Habían pasado 3 meses cuando me anoté en el seminario bíblico de la iglesia.
Y hasta el día de hoy que tengo 31, no he parado de estudiar las escrituras. No lo cuento para hacer alarde de que tengo preparación para nada. Lo cuento para que la audiencia o la gente que quiere conocerme un poco sepa cuál es mi trayectoria. Entonces yo, pasando 3 meses de que había conocido a Cristo, a los 19 años, me puse a estudiar la Biblia. Hasta el día de hoy no he parado de estudiar la Biblia, sigo aprendiendo la Biblia, ya van 12 años en total que estudio las escrituras. Mi primera iglesia, la cual fui por primera vez, fue la iglesia Caudal de Vida, que queda en la localidad de San Miguel. El fundador, que está pastoreando ese lugar, es el falso apóstol Pedro Genovar, que hemos hablado ya, que fue junto con Dante Ebel el que crearon el primer boliche cristiano, y que todo fue un fracaso totalmente, porque después los jóvenes empezaron a tener relaciones sexuales en ese lugar, empezaron a entrar bebidas alcohólicas, etc. Y me terminé yendo de ese lugar por temas doctrinales serios, el tema del apostolado, etc. Y también el testimonio malo del supuesto apóstol Pedro Genovar. Me terminé yendo de ese lugar y empecé a congregar en una iglesia llamada Impacto de Fe, que queda en la localidad de Granburg. El pastor de ese lugar falleció, quedó su esposa, Marcela Salazar, y también me terminé yendo por temas doctrinales, porque surgió un momento que habían invitado un falso pastor, obviamente, a la iglesia. Este hombre venía de Uruguay. Resulta que empezó a predicar en el momento de ministrar, empezó él a decir que el Espíritu Santo le decía que tenía que mojar a la gente con agua mineral. Y empezó a rociar a la gente diciéndole que recibía la unción del agua, recibía poder de Dios y milagros, etc. Empezó a mojar a la gente en ese momento y me acuerdo que no quise pasar, y mi líder me hizo pasar igual y me terminó mojando. Yo en ese momento le había agarrado la mano, antes de que me moje, le había agarrado la mano a este falso pastor, y los sugieres pensaron que yo le iba a golpear al pastor, que me había manifestado. Entonces me agarraron de los brazos, y ahí aprovechó el falso pastor para mojarme, y me mojó todo. Y me acuerdo que después pasaron unos días más después de ese circo, y me terminé yendo. Y empecé a congregar en la iglesia IEPIN, creo que es una abreviatura de lo que sería Iglesia Evangélica Pentecostal y Misionera, abreviado sería IEPIN, muy conocida como IEPIN. Empecé a congregar en ese lugar. Mi pastor, del cual yo me sujetaba, fue el pastor Joel Isaac Stefanini, que era el pastor de ese lugar en aquel entonces. Su padre, Joel Stefanini, le había dejado el mando a su hijo, y yo lo conocía por Bebo, ¿sí? Por Bebo, todos le decíamos Bebo. Él era mi pastor, yo me sujetaba a él. Resulta que después este varón empezó a tener un comportamiento un poco extraño. No quería predicar, no quería ir a la plaza a predicar, no me dejaba a mí predicar. Yo otra vez volví a hacer el estudio bíblico en la iglesia. Obviamente empecé de cero y me tenían que conocer. Entonces me anoté en el seminario. En ese lugar fue que conocí a mi esposa. Y empezó a tener un comportamiento un poco extraño. Mi pastor no quería predicar. Le daba a otros en los cultos para que predique. Él no predicaba. Él solamente dirigía. Pero empezó a meter muchas excusas a la hora de querer hacer algo para Dios, como predicar. Me acuerdo que hablé 2 veces con él, pidiéndole que me deje ir a predicar, pidiéndole permiso para ir a predicar, y él me decía que no, que se tenía que armar un grupo grande primero para salir a evangelizar, así que no salían a evangelizar, por lo cual no podía hacerlo yo. Entonces me acuerdo que pasó mucho tiempo, 3 años, que me estuve sujetando a este hombre y no hacía nada. Simplemente me sujetaba, participaba en las reuniones y hice el estudio bíblico, nada más. Resulta que en un momento empecé a predicar a mis vecinos y se armó un lindo grupo y empezamos a hacer reuniones. El fin mío era hacer reuniones para enseñarle la Biblia y llevarlo a la iglesia. Lo llevé a la iglesia que estaba yendo yo, y cual mi pastor era Joel Isaac Stefanini. Lo empecé a llevar a la IEPIN
Y resulta que nadie le dio atención a las personas que yo llevaba y dejaron de congregar en la IEPIN central de Granburg. Empezaron a faltar y empezaron a congregarse conmigo. Yo hacía reuniones en la casa de un vecino, así que los juntábamos todo ahí. Y ahí sí buscábamos de Dios. Pero ellos no querían ir a la IEPIN porque decían ellos que al final nadie se preocupa por ellos y que soy el único que se preocupaba por ellos era yo. Así que bueno, empezaron a estar conmigo. Resulta que en un momento le vuelvo a hablar a mi pastor, le cuento lo que estaba pasando, que estaba haciendo reuniones, que se había armado un lindo grupo. Y él me dijo que la iglesia era la que estaba yendo yo. Que si ellos querían ir a la iglesia a buscar a Dios, tenían que venir acá. Entonces me dijeron, dejá de hacer reuniones, y dejé de hacer reuniones por la orden de mi pastor. Me seguí sujetando a él y resulta que me casé, me seguí sujetando a él, pero él tenía ese testimonio malo de que no hacía nada para Dios y que no dejaba hacer a otros tampoco. Porque una de las excusas de él era que Jesús había mandado de 2 en 2 a evangelizar. Entonces él me decía que no, que todavía no, hasta que no consigamos un grupo numeroso, un grupo que esté firme en las cosas de Dios, no vamos a ir a evangelizar. Y yo le decía, pero yo estoy bien en las cosas de Dios, usted está bien en las cosas de Dios, vamos nosotros a evangelizar entonces. Y había unos hermanos que estaban sirviendo, que participaban en las reuniones, y yo le decía, voy con fulano. Y él siempre metía excusas, me decía, vamos a esperar un mes más. Ahora se viene el aniversario, vamos a esperar después del aniversario. Pasaba el aniversario y después me decía, no, ahora ¿sabes qué? Ahora está el campamento de por medio, entonces tenemos que esperar un poco más. Y así me la corría. Resulta que me casé y ahí fue cuando le empecé a decir de nuevo, estoy con mi esposa, somos 2, queremos hacer radio, queremos predicar la palabra. No, que no te conocemos, y me empezó a meter trabas y excusas y trabas. Llegó al punto tal que con mi esposa tomamos la decisión de irnos del ministerio IEPIN por ese comportamiento antibíblico de mi pastor. La Biblia dice que hay que sujetarse a los pastores, pero dice la Escritura, según sea su fe, según sea su comportamiento, te vas a sujetar. Vos que me estás escuchando por la radio y te pasa algo similar a lo que me pasó a mí, y tú dices, me tengo que sujetar a mi pastor que no está haciendo las cosas bien, me tengo que sujetar igual. Estoy en rebeldía si dejo de sujetarme y le desobedezco para hacer la voluntad de Dios. Mira, tú tienes que primero poner en la mesa la voluntad de tu pastor y la voluntad de Dios. Y ver cuál es la más importante. ¿Es más importante obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Si este hombre, que es tu pastor, no se sujeta a Dios, tú no te puedes sujetar a ese hombre. Tú te tienes que sujetar a Dios. Te pongo otro ejemplo. Si en tu país, las leyes de tu país van en contra de las leyes de Dios, más allá que el apóstol Pablo dijo que hay que obedecer las autoridades que son puestas por Dios, tú tienes que saber en qué momento sujetarte y en qué momento no tenés que sujetarte más. Si la ley de tu gobierno no se sujeta a Dios, tú no te puedes sujetar a las leyes de tu gobierno. Porque la ley más importante es la ley de Dios, no las leyes de tu gobierno. Tu gobierno está legalizando el aborto, tu gobierno está legalizando leyes inmorales. Tú no te puedes entonces sujetar a las leyes de tu gobierno. El apóstol Pedro en un momento se encontró en esta disyuntiva. Él dijo, no, yo no me puedo sujetar a ustedes, fariseos, que me están diciendo que deje de predicar. Conviene más obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si tu pastor se sujeta a la palabra de Dios y tiene buen testimonio, tú tienes que sujetarte a él. En el caso que no lo hagas, estarías en pecado y en rebeldía, en desobediencia. Pero hay casos extremos donde el testimonio de los pastores son malos, donde el pastor adultera, donde el pastor estafa. Entonces tú no te puedes sujetar más a tu pastor. Tú tienes que salir corriendo de ese lugar. Entonces me encontré en esa disyuntiva, veía que mi pastor no estaba haciendo las cosas bien, entonces tomé la decisión de irme de ese lugar. No me pude sujetar más a él, porque él no se sujetaba a la palabra de Dios. No solamente eso de no predicar él tenía, sino que también hacían eventos, retiros espirituales, donde invitaban a cantantes supuestamente cristianos, pero de cristianos no tenían absolutamente nada tenían. Hace poquito
falleció el cantante de Rescate. En aquel tiempo habían invitado a Rescate a un retiro espiritual, a ese ecuménico, porque la verdad que desconocen que es ecuménico, totalmente ecuménico, lo invitaban a sus congresos, a sus retiros espirituales. Y había cosas raras que no me podía yo empezar a sujetar a eso. Entonces empecé a tener la idea de irme. Cuando me terminé yendo de ese lugar, fue ahí cuando yo empecé a ejercer el ministerio que Dios me había dado. Empecé a hacer radio y no había pasado ni 5 meses que nos llegó una noticia que a mi ex pastor, Joel Isaac Stefanini, lo habían acusado y le habían hecho denuncia. Yo no sé si esto es así, pero hay muchas cosas que parece ser que fue así. Le hicieron una denuncia por estafa, porque él se había robado la plata del diezmo. A él le habían dado un diezmo, cierto hombre, no sé quién es, cierta plata le había dado para que ellos le den a los misioneros, y resulta que Joel Isaac Stefanini, mi pastor, nunca puso esa plata en los libros de entrada de los diezmos. Se la agarró para él. Resulta que pasó el tiempo y este hombre lo cruza a su papá, a Joel Stefanini, el fundador del ministerio IEPIN, y le dice si la plata le llegó a los misioneros, que le habían mandado tanta plata. Y Joel Stefanini, el papá de Isaac Stefanini, le dice: yo no recibí ninguna plata. No, pero si yo se la di a su hijo, acá no entró ninguna plata. Entonces ahí le clavaron una denuncia por estafa. Resulta que después lo acusaron de acoso sexual y le hicieron una denuncia. Esa familia se terminó yendo de la iglesia. Resulta que Bebo, Joel Isaac Stefanini, se terminó yendo del ministerio de la IEPIN. Se borró totalmente. Por eso que digo, yo no sé si esto es así, pero ¿por qué se fue? Porque se terminó borrando del lugar. Todos hicieron silencio en la iglesia. Su padre no dijo nada de su hijo. Yo que sepa, no dijo nada del hijo. Todos los pastores de la iglesia IEPIN, todos silenciados, tapando el pecado que había cometido Joel Isaac Stefanini. Y repito, no sé si esto es así, pero por algo él se fue. Se borró de todos lados, de las redes sociales, de todos lados. Empezaron a haber rumores de que sí, que fue así, de que había hecho eso, que le habían clavado 2 denuncias, otros decían que le habían clavado 3 denuncias. El tema de que se espumó mi ex pastor. Menos mal que me fui antes, porque yo ya veía que se estaba manejando mal, veía que se estaba alejando de la verdad, no veía en él espiritualidad. Así me terminé yendo de la IEPIN. Hay gente que dice: pero vos tenés que haberte sujetado a tu pastor. No, yo no me pienso sujetar a un pastor que se está alejando de la palabra de Dios. Y mucho menos si este hombre es estafador, si es acosador, mucho menos. Yo me fui antes de que esto ocurra, pero por algo Dios me decía que me vaya de ese lugar. Empecé a trabajar en el ministerio mío y empecé a hacer la radio, fundé la radio, etc. Ahora quiero pasar un fragmento de un video de Joel Isaac Stefanini. Este video parece que es de antes de que pase todo esto, donde a él le hace una entrevista un chico y le hacen algunas preguntas con respecto al evangelio de la prosperidad. ¿Qué opinaba él con respecto al evangelio de la prosperidad? Él empieza a dar su opinión, entre ellas enseña herejías, que vamos a estar diciéndola ahora, vamos a estar escudriñando ese video. Así que te quiero compartir este pequeño fragmento de video de la entrevista que le hicieron a Joel Isaac Stefanini, falso pastor acusado por muchas personas de estafador y acosador sexual. Vamos a ir al video. Y bueno, volviendo al tema de lo que era el evangelio de la prosperidad y el empoderamiento, hizo mucho daño, la verdad que la gente tiene una mala mirada del cristianismo, ¿no? Del evangélico, por ese motivo. Bueno, hay una realidad que muchos de... Hay una realidad que mucho de lo que hablan, tristemente, es porque el pueblo de Dios le dio de comer.
es la realidad. Eso nos tenemos que hacer. Ahí lo que está diciendo él es que mucho de estos falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, lograron tener éxito porque el pueblo cristiano los escucha. Y acá estoy de acuerdo con Joel que es así, es así. El pueblo de Dios está tan cegado que escucha a estos falsos profetas. Le encanta la profecía a muchos, la falsa profecía, y no le importa el testimonio que tengan, para nada. Los escuchan igual y así ellos logran el éxito. Le dan su plata a voluntad, obviamente manipulados por estos falsos profetas y falsos pastores y falsos apóstoles y maestros que existen, y así ellos llegan a tener éxito. A ver qué más dice. Cargos están en nuestras filas, en la fila del cristianismo, te quiero decir, ¿no? En la fila de, como yo te decía, del pastor Jiménez. Y bueno, ¿entendés? Que después se van desviando, que toman otro camino. A ver, me parece que... Fíjense que él habla del pastor Jiménez, de que es uno de estos de que se desvió de la verdad. Fíjense lo que habla este falso pastor. Pareciera que está en contra de todo este sistema, ¿no? De falsos profetas. Parece que está a favor del ministerio, ¿no? Del programa radial. Pero vamos a ver cómo se contradice este hombre con lo que está afirmando en este video. Y yo le voy a poner pruebas y fotos de cómo el ministerio IEPIN tranza y se prostituye con todos estos falsos profetas, estos caraduras. Ustedes van a ver y ustedes van a decir, pero lo que dice no lo practica para nada. Todo lo que está diciendo acá es todo mentira, totalmente mentira. Vamos a seguir viendo a ver qué más dice. Un poquito. Y si hablan es porque hay algunos de los nuestros también, digamos, de los nuestros a nivel general, ¿no? del mundo cristiano, que también ha dado mal testimonio. Entonces nosotros tenemos que ser, yo compartí ayer con los hermanos en la iglesia, que Dios nos llama a ser sal y a ser luz en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y bueno, aquellos que hay... Así es, pero fíjese cómo terminó, siendo oscuridad, totalmente, con todo lo que le acusaron. Se terminó borrando. Si en verdad no habías cometido nada, te habías quedado. ¿Por qué te tuviste que borrar de la iglesia? Hace poquito recibieron una noticia de que está fundando una iglesia. Así que yo no lo estoy diciendo que es así, que pasó esto grave, que le estaba acusando a él que sea verdad. Yo no lo sé. Solamente estoy diciendo lo que se escucha. Y estoy diciendo de que él se borró. Así que si vos estás congregando en la iglesia de este hombre, presta atención, tené cuidado, porque si en verdad no había sido real esta falsa acusación, si había sido una falsa acusación, vos te quedaste en el lugar, pero él se terminó yendo. Y muchos afirman que esto es así, que había pasado eso. A ver qué más dice. Se abusan de sacarle plata a la gente, y después el resto es el cristianismo de la prosperidad y todo ese montón de cosas. Bueno, hay que dejarlo ahí. Yo sigo el cristianismo de la Biblia, de lo que Dios dice. ¿Seguro que seguís ese cristianismo? Él nos ha enseñado en su palabra, así que bueno. Me parece que no conoces nada de la escritura, porque me acuerdo que te decía vamos a predicar la palabra y me decías que no, y metías excusa y excusa tras excusa. ¿Para qué tantas excusas? ¿Para terminar así? Terminaste así, no haciendo nada, yéndote de la iglesia, desapareciendo, dejando a la gente que tenías a cargo a la deriva, obligando a la gente que tenías a cargo a que te deje de obedecer las pavadas que decías. Por eso que me terminé yendo, porque eran pavadas y cosas antibíblicas las que estabas reflejando. A ver qué más dice. Cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Yo no me puso a mí como juez. Ahí tenemos una tremenda herejía. Dice que Dios no lo puso a él como juez. A ver qué más dice. No me puso a mí para que los esté juzgando, ni uno ni otro. Ahí tenemos la común herejía, ¿no? De estos falsos profetas que enseñan de que no podemos juzgar. Y nosotros lo hemos cansado ya de demostrar con la Biblia, con versos bíblicos,
de que la Biblia nos enseña a juzgar. ¿Sabés qué? Joel Isaac Stefanini, mi ex pastor, este hombre debería estudiar más la Biblia. Me parece que debería haber ido él al seminario bíblico y no yo aquel día que me mandó a estudiar la Biblia. De Biblia no sabe nada este hombre. ¿Qué dice la Biblia con respecto al juzgar? Tenemos un estudio bíblico con respecto al juzgar. Lo vamos a compartir debajo del link del video después. La Biblia dice que nosotros vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice el apóstol Pablo. Después Jesús dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En este momento estoy haciendo un juicio justo. Lo que pasó, lo juzgo. Lo que no se sabe, me cansé de decirlo en el programa, yo no estoy afirmando esto. Solamente estoy diciendo lo que se dice y estoy demostrando las pruebas de que él se borró. Nada más. Yo no lo estoy acusando de que él es un acosador sexual y de que él es un estafador. Solamente estoy juzgando las cosas que se dicen. Nada más. Después está en cada uno en creer si esto pasó o no pasó. Si me dicen a mí, yo la dejo en la duda. Porque él se terminó borrando, por algo se borró. Y la gente no anda denunciando por denunciar. A ver qué más. ¿Qué más dice el falso pastor? Y también hereje, ¿no? Hereje de la escritura. Que hay varios de los nuestros que han dejado muy mal testimonio, eso no hay duda. Y ahí finalizó la herejía, que terminó dando un remate de hereje, este falso pastor, con las escrituras, diciendo que no podemos juzgar a nadie, tal cual como lo decía Cristian de Clario, ¿no? En un momento. Y hasta acá el video. Ahora te voy a demostrar que todo lo que estuvo diciendo ahí es pura mentira, porque una de las cosas que hace el ministerio IEPIN hasta hoy en día, y en aquellos tiempos él era partícipe, este hombre era partícipe, es de invitar y hacer alianzas con todos estos falsos profetas. Él habla mucho de Jiménez, que Jiménez esto o aquello, él es igual, totalmente igual. ¿Por qué es igual? Porque le dieron la bienvenida a Hernán Acosta a sus anexos, hasta la iglesia central IEPIN. Ahí fue y predicó Hernán Acosta, el chivirín, el homosexual, el estafador con todas las letras. Ahora uno dice, ¿en serio? ¿Le dio la bienvenida a Hernán Acosta? Entonces son todos iguales. Son todos iguales. No solamente eso, también le dieron la bienvenida a Lucas Brusanetti. Este es uno de los que está a cargo de religión y culto. ¿Y qué pasa con Lucas Brusanetti? Lucas Brusanetti, hay un video en sus redes sociales donde está bailando cumbia, música secular en Año Nuevo, si no me equivoco, y está como un mundano. ¿Y qué haces invitando a este hombre, este falso apóstol? ¿Qué lo haces invitando en la iglesia que vos decís que no está en la leña de los falsos profetas ni en el evangelio de la prosperidad? Si no estás en el evangelio de la prosperidad, ¿por qué invitas a la gente que sí está en el evangelio de la prosperidad? ¿A quién más invita la IEPIN? La IEPIN también anda transando con los políticos corruptos. ¿Como cuáles? Como Jesús Careglino, semejante chanta y estafador y corrupto es este hombre. Ha querido cerrar iglesias cristianas, se ha levantado contra el pueblo de Dios, y este Joel Stefanini trabajando con él y dándole una remera de su ministerio. La verdad que es una vergüenza total. Y no solo eso, sino que también lo invita a sus eventos cristianos, sus eventos que hace, y le da el púlpito para que hable en sus eventos cristianos. Le da el púlpito que se supone que solamente es usado por gente espiritual, no por impíos como este Jesús Careglino. Después del final de cada evento que hace, el cual participa este político corrupto, toda la iglesia IEPIN y todos los pastores que son parte de este ministerio IEPIN oran por el político diciendo que toda la bendición le llegue a su vida, bendiciéndolo, cuando se supone que lo que deberían hacer es exhortarle a que se arrepienta, a que deje de estafar, a que deje de adulterar, a que deje de mentir. No bendecirlo, la bendición de Dios no le va a llegar ni siquiera a los tobillos. Y sabiendo ellos que lo que tienen que hacer es decirle que se arrepienta de sus pecados, no bendecirlo. Pero no lo hacen porque son trepadores.
este Joel Stefanini es un trepador. Él prefiere hacer alianza con gente reconocida, total, de subir un escalón más. Así como todos los falsos profetas. Un verdadero siervo de Dios lo confrontaría y le diría las cosas como son, tal cual como son, y no prestaría el púlpito del cual se utiliza para predicar la palabra y para predicar de la santidad. Yo le voy a mostrar unas par de fotos donde Joel, el fundador de la IEPIN, está haciendo alianza y está en común acuerdo con este semejante chanta. Y también ahora está haciendo alianza con el político de turno, con Leo Nardini, también acusado de fraude. ¿Se dan cuenta? La alianza, la prostitución que hace esta iglesia IEPIN, que hace el fundador de la iglesia IEPIN, es una vergüenza e hipocresía de parte de Joel Stefanini. Y no solamente eso hace la IEPIN, de hacer alianzas con gente que está haciendo malas cosas, sino que también es parte de Asiera. ¿Qué es Asiera? Asiera es un grupo de pastores, de iglesias, que se juntan para tener cosas en común. Y en Asiera se encuentra Claudio Freyson, entre tantos otros falsos pastores, falsos profetas que andan ahí. Freyson está en enlace, Dante Ebel está en enlace. ¿Y qué hace Joel Stefanini, el fundador de la iglesia IEPIN, participando con estas mangas de delincuentes? ¿Te das cuenta que son iguales? Quizá alguno dice, dame un fundamento bíblico para decir si esto está bien o está mal. Primero, principal, por lógica te das cuenta que está mal, porque tú no puedes estar con gente, trabajando con gente que hace malas cosas, que tiene testimonios de estafador. Tú no puedes estar siendo parte con él y trabajando con un común acuerdo, con un común proyecto. Las escrituras dicen claramente, y no me canso de leer este versículo, claramente dicen en segunda de Juan, en el capítulo 1, desde el verso 8 hasta el 11. Dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay una versión que lo deja mucho más claro, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice así, el verso 8: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Parece que la gran mayoría de estos pastores que hacen alianzas con estos chantas desconocen este versículo y cometen el error de apoyar a estos delincuentes, y son partícipes, son lo mismo sos, totalmente lo mismo. Si este programa te llega, Joel Isaac Stefanini, te llega a tus oídos, yo te exhorto a que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de las cosas malas que has hecho. Y si esto llega también al oído de algún pastor de esta iglesia IEPIN, si te llega este programa, deja de hacer alianzas. Te deberías abrir de la iglesia IEPIN, porque la iglesia IEPIN está transando con todos estos herejes, con todos estos falsos profetas, con todos estos delincuentes, profetas caraduras. Está transando todo el tiempo. Te deberías abrir de
ese ministerio y independizarte. No te queda otra. No puedes seguir trabajando con la IEPIN sabiendo todo el trasfondo oculto que tiene, todo el trasfondo sucio que arrastra. Así que hasta acá el programa del día de hoy de falsas enseñanzas y falsos profetas. Te vuelvo a dejar el número y ya lo estaremos despidiendo de este programa. El número de la radio es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Así que bendiciones. Nos estamos viendo en la próxima.